Muy buenas tardes, gente del Laudelar. Adriana Causi, buenas tardes, gracias por estar. Buenas tardes, ¿cómo A los auriculares están? míos, pará, que yo no me puse los auriculares. Ando se ve, hoy tomé sonrisal y ando con demasiada chispa. Adriana, un gusto. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo Ahora sí te andan por escuchamos. ahí? ¿Me Acá escuchan bien? andamos espectacular, te escuchamos, espectacular, espectacular. Bueno, ¿cómo viene ese tema de esta comisión que trabaja de Laudelar y sobre el tema que vamos a hablar hoy, soberanía alimentaria y agroecología? Yo me crié en el agro y no necesariamente con agroecología. Ujú, No era tan bien. sano lo que comía, después me di cuenta cuando grande. Sí, yo creo que eso es un tema que nos cuesta también como interiorizarnos, informarnos y en definitiva ser conscientes de lo que estamos comiendo, ¿no? Creo que es algo sumamente importante poder comprender la complejidad de la alimentación en general, no solamente de los nutrientes en sí, de lo que comemos, que nos brinda cada uno de los alimentos, sino también lo que puede llegar a contener ese alimento a partir de la forma de cómo fue producido y también del tiempo o el lugar desde donde se produjo hasta el momento que se consume, ¿no? Que creo que eso también es como algo sumamente interesante de poder reflexionar y que podamos pensar como ciudadanos y consumidores lo que tiene que ver con el alimento en sí, ¿no? Todo ese recorrido Te tiro una y línea todo lo que pequeña. tiene atrás. Dale, decime. No hace mucho, y tú lo tenés que recordar que eres joven, en el Santoral, en Canelones, un un buen vecino, se le ocurrió regar unos tomates con un agua que estaba media contaminada con una máquina que habían lavado y terminó contaminando a un montón de gente. Digo que esas cosas pueden pasar si no se toman medidas. Sí, totalmente. Todo lo que tiene que ver con la producción es sumamente importante. Un poco la idea también para este encuentro es poder partir de lo que es el alimento en sí, de la alimentación como un acto complejo, como decíamos, que tiene muchas implicancias desde el punto de vista del alimento, cómo se produce, quién lo produce y de qué forma lo hace, pero también el alimento para el consumidor, ¿no? ¿Qué significa para nosotros como consumidores? Y tomar conciencia de que cuando comemos un alimento estamos tomando decisiones que también impactan sobre otras personas, ¿no? Sobre el productor, la productora, por ejemplo, y también tiene que ver con el modelo productivo de nuestro país, todo un sistema, ¿no? De cómo se organiza la producción de alimentos, cómo se comercializa, distribuyen esos alimentos. Y bueno, y nosotros también como consumidores podemos ser actores que tomen decisiones para poder de alguna manera cambiar este sistema que tiene ciertas lógicas que muchas veces no son consecuentes o no están en consonancia con lo saludable, ¿no? Que también es sumamente importante. Entonces, en ese sentido, un poco plantear, bueno, de qué se produce en Uruguay, ¿no? Primero empezar como un poco por ahí. Eh, Sabemos que nuestro país es un país agroexportador. ¿Qué agroexportamos? Y bueno, en primer lugar, tenemos todo lo que tiene que ver con una producción de alimentos, que bueno, el principal producto que exportamos es la carne, pero también está la soja, ¿no? Como otro gran producto que se ha ido a lo largo de estas últimas décadas incrementando su producción y que en esta lógica de país agroexportador ha tomado cierta relevancia en lo que es el medio rural y de esta forma también esto que tú colocabas, los agroquímicos aparecen como productos que se importan a nuestro país y que tienen un gran uso, ya sea
aquellos plaguicidas, herbicidas que se utilizan en la producción, que están en contacto con el ambiente, bueno, que las personas que producen alimentos también están en contacto con ese producto, y que también, en definitiva, el alimento en sí eh, alcanza o tiene un contenido de este tipo de productos, si no son, por más bien utilizados que sean, sabemos que existen residuos de agroquímicos en los alimentos. Entonces, en ese sentido, el modelo productivo actual que tiene ha generado, bueno, que estos sean los principales productos, pero después hay otros también, que por ejemplo la lechería eh, también tiene cierta lógica para la agroexportación, ¿no? En donde se produce leche, se producen productos derivados, que muchos de ellos se exportan. O sea que Uruguay produce muchísimos alimentos, eh, pero gran parte de ellos van hacia el mercado exterior, ¿no? Para alimentar, sí, a personas, pero de otras latitudes. Pero también tenemos esta otra producción que tiene más que ver con la soja, y que ahí está también como este cuestionamiento de, bueno, ¿a quién alimenta, no? Cuando se produce soja, ¿cuál es el destino? Eh, Principalmente se habla de que la soja se termina destinando para la ganadería intensiva en otros países. China es uno de los principales países que compran la soja uruguaya. Pero también sabemos que, bueno, que las formas de producción que utilizan la soja en sí son estas formas intensivas, ¿no? Que también terminan teniendo un impacto en la salud del consumidor, y también en el bienestar animal, y también en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces es como que el modelo está bastante intensificado, ya sea desde Uruguay a través de la producción de la soja, e incluso el destino de ese producto. Y sabemos que también nuestro país tiene esa capacidad de poder producir muchos alimentos, que gran parte de ellos están destinados a la exportación. Eh, ¿Quién produce estos alimentos? Y bueno, también la tendencia a nivel del país hace que el tamaño de las unidades productivas han ido incrementándose, ¿no? O sea, las de mayor tamaño cada vez son más, y las de menor tamaño cada vez son menos. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva lo que se está generando en cierta forma con este modelo productivo es una tendencia a la concentración del capital, a la concentración de la tierra en manos de los grandes capitales. Y ese es un gran cuestionamiento que se plantea a partir de esta mirada de la soberanía alimentaria, ¿no? Cuando pensamos a la alimentación desde una perspectiva crítica, tenemos que ver estas cuestiones de, bueno, qué se produce, cómo se produce y quién está produciendo esto, para qué. Entonces, esto creo que es algo que a través de los últimos censos agropecuarios se viene viendo, ¿no? La concentración de las explotaciones, donde el 56% de las explotaciones acumulan el 5% de la superficie del país, y que el 9% de las explotaciones más grandes acumulan el 60% de la superficie. O sea que hay una gran concentración de la tierra. Esto lo dice el censo del Ministerio de Ganadería, el último censo, que fue en el año 2012. Y a su vez también esto que decía de la disminución del número de las explotaciones de baja cantidad de tierra, ¿no? Con menos hectáreas. A su vez, esto habla un poco de un modelo centrado en el agronegocio transgénico principalmente, porque cuando hablamos de soja, hablamos de soja transgénica, que implica esta mayor resistencia a los herbicidas, al herbicida glifosato principalmente. Entonces esto genera todo un paquete tecnológico que va de la mano de este modelo,
y que tiene que ver también con la exportación de soja como commodity, ¿no? Que cotiza en bolsa a nivel internacional. Eh, son algunas características del modelo productivo bueno, que como decíamos, desde la mirada de la soberanía alimentaria, eh, es altamente cuestionado porque justamente el alimento aparece como una mercancía y no como un commodity. Y no como un alimento, digamos, como un commodity, no como un alimento para la vida, ¿no? Para sostenimiento de la vida. Entonces ahí también aparecen otras cuestiones que un poco lo decíamos, ¿no? El tema del ambiente, bueno, el impacto que tiene los agroquímicos en el agua, en el aire, en el suelo, en los alimentos, que tú lo colocabas hace un rato. Es muy complejo lo que estás planteando. Por ejemplo, yo me crié en las granjas, acá Mm, cerca en el Colorado, en las chacras. Y la famosa reconversión para el pequeño y mediano productor significa, por ejemplo, en una hectárea de durazno, antes yo tenía, ejemplo, 1.000 cajones, y hay una nueva cepa ahora que me da 10.000 cajones o 5.000 cajones. Entonces, mm. o lo hace o muere ese pequeño productor, pero va en detrimento de la calidad de la fruta, no hay duda. Casi siempre, no siempre. Ahora, ¿cómo sostener eso? Sí, hay iniciativas que plantean que justamente la producción de otra forma es posible. De hecho, técnicas vinculadas a la producción de alimentos de forma agroecológica son técnicas que se utilizaban hace más de 40 años, ¿no? Y más Eh, también. y más también, por supuesto. Digo 40 años como para tener una noción en tiempo que tampoco fue hace tanto que se producía de otra forma, ¿no? A partir del año 2000 es donde se visualiza, bueno, la producción de soja, la importación de más agroquímicos, donde esto explotó exponencialmente. Pero no es algo que haya sucedido hace tanto tiempo. Y de hecho la producción convencional no era a través de agroquímicos, sino que los agroquímicos es algo que se introduce a partir de la década del 80, ¿no? En nuestro país, en esos años también, un poco antes, bueno, con la con lo que era la extensión rural en la década del 60, 50, posguerra, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí en lo que es América Latina empieza a haber un cambio del modelo productivo, de la forma de producir, del cómo las personas producían alimentos. Se introducen los agroquímicos, ¿no? Esto de los primeros se introducen este, bueno, la genética es posterior, pero bueno, la modificación genética, pero no a través de la transgénesis, sino a través del mejoramiento genético, eso sí, ni que hablar, y creo que eso hay experiencias muy positivas al respecto, En el pero maíz, en el maíz, en el maíz, Adriana, yo planté me lo dio un ingeniero agrónomo, unas semillas que son para compartir. Nunca me las cobraron, la comparto, un choclo que saque lo comparto con otro vecino para salvar la semilla, no genéticamente modificada, sino criolla, pura. claro, pero sin meterme mucho en las cuestiones agronómicas, a lo que quería llegar es que en realidad existen formas posibles de producir alimentos de forma más amigable y con el ambiente y también más saludables desde el punto de vista de la alimentación, ¿no? Pensar en un alimento que no tenga productos químicos en sí mismo, sino que pueda ser producido de otra forma, ¿no? El tema de darle nutrientes al suelo puede ser realizado de otra manera, de una forma también sin la utilización de agroquímicos, este, pero existen muchos productores en nuestro país, nucleados en diferentes organizaciones, como por ejemplo la red de agroecología, por ejemplo, también en la red de semillas y en otras organizaciones que justamente comparten conocimientos, comparten experiencias
de la forma en que producen los alimentos y cómo esto genera también una retroalimentación, un aprendizaje, un desarrollo de la producción a partir de las experiencias y de los conocimientos que también la universidad viene aportando, desde Facultad de Agronomía, desde otros servicios universitarios, bueno, la escuela desde línea, ni que hablar, también el Estado ahí tiene un rol muy importante, debería tenerlo en el desarrollo, en la investigación en ese sentido, el Clemente Estable también a través de investigaciones muy valiosas, bueno, que viene desarrollando en esa línea y que, bueno, hay experiencias también en la región. Argentina ha tenido un gran crecimiento, si bien tiene esas características similares a las nuestras en cuanto al modelo productivo, en donde ha avanzado mucho la soja, también tiene experiencias muy positivas en contraposición a ese modelo, en donde se vienen desarrollando experiencias en relación a lo que es la soja orgánica o agroecológica, y en cómo el rendimiento de los productos no es menor a los rendimientos de los transgénicos o de los que se producen en forma convencional. Incluso en Uruguay salió hace poquito, hace unos meses, un trabajo de unos compañeros de Facultad de Agronomía, Mariana Scarlato, Dogliotti y otros autores que justamente plantean eso, ¿no? Que experimentalmente se puede identificar que la producción sin la utilización de agroquímicos es tan eficiente como la que los utiliza. O sea que claramente hay una potencialidad en lo que es la producción agroecológica que se debería desarrollar mucho más. Y por eso creo que es muy importante y es pertinente mencionar el Plan Nacional de Agroecología, ¿no? Es una ley que actualmente existe en Uruguay, que bueno, comenzó a implementarse a fines del año 2019. Existe una comisión honoraria del Plan Nacional de Agroecología que está presidida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero que intervienen una serie de instituciones y organizaciones de la sociedad civil en esa comisión. Como decía, instituciones del Estado, como por ejemplo el INDA, el INIA, la Universidad de la República, que participamos desde allí, también organizaciones de la sociedad civil como la Red de Semillas, Red de Agroecología, también el Congreso de Intendentes. O sea, es un grupo que se reúne periódicamente y que, bueno, que está buscando la forma de desarrollar la agroecología en nuestro país. Yo he participado en algunas ferias ecológicas. Déjala a esa niña quieta, déjala, que es niña. Yo te felicito a vos que eres madre y que andas con todo ese revoleo al costado y lo hace, te está saliendo muy bien, tranquila. La feria que se hace en Sao, ¿cómo se llama esa niña? Dale el nombre. Se llama Anaí. Anaí, ahí está. Anaí. Es niña y está disfrutando de su espacio. Escúchame, ahí en Sauce se hace una feria ecológica, agroecológica, yo he ido muchas veces a cubrirla, con muchos de los que tú has nombrado y particularmente con algunas asociaciones del Santoral de Canelones. Sí, acá en Canelones funciona, bueno, la red de agroecología, tiene varias, varias regionales. Varias vertientes. Exacto, que funcionan a lo largo y ancho del país. Y que realmente tienen un trabajo espectacular, mucho recorrido, mucha trayectoria, pero también mucha apertura y es muy importante poder recoger todos esos conocimientos que tienen los productores y las productoras que están nucleados en la red de agroecología y poder también informar y comunicar al público en general, a otros productores y productoras, de que se animen a incorporar una forma diferente en lo que tiene que ver con la producción, pero también no quedarse solo en la producción, sino también en lo que viene después, ¿no? Con el alimento, en lo que tiene que ver con la comercialización y la distribución de esos alimentos,
que eso también es muy importante, poder acercar a la producción, poder acercar al productor, a la productora, al consumidor, ¿no? Al resto de las personas que accedan a esos productos, que lo hagan de forma más directa, que puedan conversar. Es muy importante tener ese acercamiento entre el campo y la ciudad, ¿no? Entre lo rural, lo urbano, entre el que consume y el que produce, ¿no? Creo que allí también hay un vínculo que se puede generar que es muy rico, el poder entender como consumidor el cómo se producen y por qué se producen determinados alimentos, ¿no? Que muchas veces, bueno, esto cuando dicen, ay, el morrón está caro, el tomate está caro, bueno, pero ¿en qué estación del año estamos? ¿Por qué queremos comer morrón si no estamos en época de la cosecha del morrón, ¿no? Entonces, como tener en consideración todas estas cuestiones es muy importante, creo que también tiene que ver con la formación, el aprendizaje, ¿no? De las personas en relación bueno, cómo funciona el medio rural, a cómo funcionan los productos, los alimentos, también poder aprovechar esos alimentos en su estación del año, ¿no? En la estación que se cosechan, para nutricionalmente también aprovechar muchos más esos nutrientes que provienen del alimento, que van a estar también en consonancia con las necesidades nutricionales, ¿no? En esto del invierno, el consumo de vitamina C y demás, o sea, tiene mucho que ver también con escuchar a nuestro cuerpo, escuchar nuestras necesidades en torno a esto y poder acercarnos más a ese alimento que también se va a estar conservando mucho mejor las propiedades nutricionales, los fitoquímicos, si ese alimento está recién cosechado, a que si en realidad se cosechó hace un tiempo, viajó no sé cuántos kilómetros hasta el momento en que después lo terminamos adquiriendo y consumiendo. Entonces, me parece como muy importante el poder hacer ese paso también como consumidores y tratar de tener un acercamiento con la producción. Y por eso decía también de los productores y las productoras que también, más allá de que se animen a producir agroecológico, también buscar otras formas de comercialización más directas, ya sea a través de canastas o a través de ferias, ferias barriales, zonales, y poder tener un contacto más directo con el consumidor, que eso va a retroalimentar ese proceso del alimento y también va a dar pie a nuevas formas de producción, a otros productos para que el consumidor esté necesitando o esté buscando, que sea viable, por supuesto, y también que el consumidor se pueda un poco apropiar de otras formas de comer, de otras recetas. En ese intercambio se puede nutrir mucho eso, de otros productos, ¿no? Por ejemplo, tal vez alimentos que antes no estaban tan en lo cotidiano, como por ejemplo la rúcula, y hoy por hoy se consume mucho más, la misuna, el cale, que son también productos hortícolas que tal vez no había mucha disponibilidad hace un tiempo y que hoy por hoy los tenemos más disponibles a través de la producción agroecológica, que muchas veces los conseguimos y que también los podemos incorporar a nuestra alimentación, que son muy nutritivos, muy ricos y que se pueden aprovechar mucho más. Creo que en esa retroalimentación puede haber una gran potencialidad también para poder desarrollar la producción agroecológica, para poder desarrollar también las formas de comercialización más cercanas y distintas, y bueno, y son también respuestas que tienen una perspectiva de soberanía alimentaria o más posicionadas desde otro lugar a lo que hoy por hoy vemos, ¿no? En nuestro sistema agroindustrial. Estaba buscando una entrevista que le hicimos a uno de los tantos ingenieros que trabaja con las semillas
Y vos sabés que me olvidé el nombre de aquí de Canelón, chico, no sé dónde estás vos, pero si estás en Canelón, a lo mejor te acordás de él. Un hombre Eh, joven, 40 y pico, 50 años, su señora trabajaba en el Mides. no, me mataste. Ahora no Está se me venía. en una de esas instituciones que tú nombraste de semillas, En la red de semillas en la red de semillas. criogestacionativas. Sí, Mm, me voy a sí, acordar, yo me acuerdo, estuvimos filmando con mi hijo el grande, lo comieron las abejas. ah, Lino, cosecha de lino. sí, bien. Hay un divorcio todavía entre la plantación agroecológica y el conocimiento de la población. Tiene que ver con los precios, la calidad, la cantidad para ambos, para el que lo consume como para el que lo elabora, para el que planta. A veces no produce lo mismo y compite con otro que planta un ajo, un puerro y en vez de una planta le da 1000 contra otro que tiene que pelear contra otra sin plaguicida, con otro montón de cosas. Es difícil y a veces no se valora por el consumidor la calidad de lo que está consumiendo. Y eso todo es una cosa dialéctica que tiene que ver con la comunicación y la propagación de las diferentes ideas para que se plasme en la práctica. Yo productor plantarlo y yo consumidor poder comerlo. Sí, totalmente. Yo creo que ahí hay como una gran oportunidad de trabajo, ¿no? En esto de poder visualizar todo el esfuerzo y todo el trabajo que hay atrás de cada alimento. Que cuando se produce de forma agroecológica requiere una atención, un cuidado, un amor, ¿no? Que tal vez es algo que el consumidor no visualiza cuando compra un producto. A veces los consumidores buscamos el precio, que es una realidad en relación a nuestros ingresos, siempre estamos buscando el precio, pero no nos podemos quedar solo ahí, ¿no? Ver la calidad del producto, ver qué repercusiones puede tener en la salud en relación a si tiene o no tiene plaguicidas. Entonces, es como sumamente importante también el tema del rol del Estado acá, ¿no? En relación a eso, ¿no? Que el Estado también tenga un rol activo en torno a generar políticas que favorezcan, faciliten, promuevan. Bueno, un poco la ley de agroecología intenta promover y facilitar la producción y el consumo, ¿no? De productos agroecológicos. Estamos en un momento que por lo menos existe este movimiento, hay un presupuesto mínimo, pero lo hay. Entonces, bueno, empezar ahí a gestar una política en esta línea que facilite, que facilite al productor que pueda producir, que no le sea tan difícil, ¿no? Poder hacer esta producción. Se encarga, el que produce agroecológico se encarga de todo, ¿no? Se encarga de la producción, de la comercialización, tiene como todo un trabajo muy importante en relación a esto, pero también que le facilite al consumidor el poder acceder en torno al precio, en torno a los lugares de compra, y el conocimiento en relación a este tipo de productos es fundamental, la concientización, ¿no? Esto del poder ser consciente. Tenemos una serie, perdona la interrupción, lo que Dale. pasa es que vengo de ahí, vengo de las chacras. Tenemos una serie de productos, que tú eres muy joven, pero que son comercializables con cercanía, que no lo pueden plantar en Bella Unión para traerlo para acá, porque te hablo de un tema, por ejemplo, un fruto, el tomate. El tomate Sí. araña, que rápidamente madura, que tiene un sabor extraordinario, que es naturalmente casi que no precisa de herbicidas, el tomate araña, pero tiene que ser de rápido consumo. Por lo Claro. tanto, tienen que ser pequeñas chacras que estén cerca del área urbana de las grandes ferias para que tengan salida rápida. No es fácil combinar, pero tampoco es tan difícil.
Sí, sí, totalmente. Y qué rico que es el tomate araña. Qué rica que es la producción agroecológica, porque justamente es eso, lo consumís enseguida que es cosechado y tiene un sabor totalmente del alimento, o sea, particular del alimento, bueno, que no es menor para, también es un atractivo para el consumidor, ¿no? El poder tener en claro eso, que el producto agroecológico, además de tener todas estas cualidades en cuanto a que no contiene productos que pueden estar dañando la salud, que tiene los nutrientes eh, y fitoquímicos muy presentes por estar recién cosechado, tiene un sabor increíble y es mucho más disfrutable que cualquier otro tipo de producción. Entonces me parece que por ahí también al consumidor se le puede llegar más fácilmente si empezamos a desgustar, a probar estos productos y acercarnos a este tipo de alimentos. Adriana, debería haber, porque todo está todo fenomenal, pero si no tenemos una campaña publicitaria de empuje, de concientización, es decir, si no tenemos recursos estatales que difundan, promuevan, para ambos lados, tanto como para el productor que incitarlo a que lo haga, y tanto al consumidor a que se preocupe de conseguirlo. Si no hay una campaña, se hace difícil, porque a mí me desmotiva. Si yo voy a plantar 20 lechugas, que en vez de 20 el otro planta otra lechuga que le da 100, Sí, yo totalmente. quedo en desventaja. Mm. Bueno, un poco Entonces, si no hay una promoción de parte, perdóname, si hay una promoción estatal o yo qué sé cómo es la vuelta, buscarle la vuelta, sería sí, fenomenal. Es la mejor idea que yo he escuchado en hace mucho tiempo. Yo no sabía que estaba esa ley. sí, está esta ley, es la 19.000, a ver si me acuerdo, 19.717, es la que declara de interés la creación de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología y el fomento de la producción con bases agroecológicas. Y justamente lo que plantea es esa, es la creación de la Comisión Honoraria, que en este momento se está trabajando, o sea, ya se viene trabajando, como decía, hasta desde finales del 2019 que se empezó a implementar la ley. Y bueno, y se viene trabajando en esta línea, hay como tres o cuatro ejes fuertes que plantea esta ley y que se viene trabajando en eso. Una es la distribución, el acceso y el consumo de alimentos agroecológicos, otra es el fomento de la producción agroecológica, otra es la de conservar los recursos genéticos, ¿no? De esto que tiene que ver con las semillas nativas, criollas, y poder conservarlas y también distribuirlas, ¿no? Poder generar Terminando el tiempo, te sí, tengo que preguntar otra, por lo menos un par de ellas, dale, pero también sí, es de sumo interés tener, por ejemplo, una semilla de trigo de primera calidad u otro tipo de semillas de primera calidad. El tema que ahí nos planteamos con la actividad en gran escala, sí. que cómo haces con pequeños predios de 30, 40 hectáreas, que no son muy pocas para trigo, cuando estás rodeado de otro trigo que es genéticamente modificado y no nos salvamos. ¿Cómo hacemos? Sí, ahí capaz que un agrónomo te lo puede contestar más. Es lo único que te puedo decir, esto más de la experiencia y bueno, y de la lógica también, es que la convivencia entre lo agroecológico y lo convencional es prácticamente inviable, ¿no? Por esta contaminación que se puede dar cuando se aplican los productos, ¿no? Entonces, y las derivas y demás, es muy complicada la convivencia. Después también hay otro tipo de semillas o plantas que se pueden contaminar en relación a la reproducción misma natural. En el maíz pasa, y hay estudios de Pablo Galiano y de Claudio Martínez que demuestran eso, que el transgénico
también se contamina a una planta no transgénica, o sea que aparecen como esos genes en plantas que no han sido a través de semillas transgénicas. Entonces, la convivencia es muy compleja, prácticamente es inviable, o hay que buscar mecanismos más eficientes para que pueda existir cierta convivencia, pero bueno, también una de las propuestas que, bueno, desde la soberanía se plantea son zonas libres de productos transgénicos, o incluso la utilización de agroquímicos en determinadas zonas. Acá en la Laguna del Cisne, en Canelones, pasó que se declaró libre de utilización de agroquímicos, la zona, por ejemplo, de las cuencas, en donde después esa agua se utiliza para el consumo humano. Entonces, es un tema muy complejo que involucra a varios sectores, que involucra el tema ambiental, el tema salud, que involucra lo productivo y lo económico, en definitiva. O sea, es tan complejo que requiere soluciones complejas. O sea, no lo podemos solucionar de forma sencilla, sino que tiene que haber un trabajo articulado, tiene que estar la sociedad organizada también participando, dando su opinión, mostrando también los problemas que se dan en los distintos territorios. O sea, que es un tema que da para mucho, ¿no? Que lamentablemente no lo podemos resolver rápidamente, pero sí que tenemos que buscar los caminos para poder mejorar la alimentación desde esta perspectiva, ¿no? Lo que es la soberanía alimentaria y fomentar así la agroecología. Pero bueno, hay mucho camino por recorrer. Gracias, Adriana, realmente has metido un temazo arriba de la mesa, por lo menos que a mí me encanta. El estar bien económicamente no es solamente tener el auto, una casa, un cobijo, sino fundamentalmente y esencialmente comer bien, porque al fin y al cabo somos vida y parte de esa vida es alimentarnos bien. Así que haya traído el tema arriba de la mesa y que se ponga en discusión en las diferentes casas que están mirando el programa, salao, como dice Yorca. Qué buen tema. Muchísimas gracias a la gente de la UDELAR, gracias por participar en el programa. Y te vamos a estar enviando la columna de lo que dijiste. Bueno, Y ya ¿cómo se llama tu hija? Anaí. Y ya le vas a decir, Anaí, te dije que no pasara frente a la cámara. Cuidado que bueno, vamos a salir en Sin TV, si no quiero salir en Sin TV. Un abrazo grande, gracias por estar. Gracias, abrazo, chao. Chao, vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo.